Capítulo 29. Rabindranath Tagore y yo comparamos sistemas de enseñanza. Rabindranath Tagore nos enseñó a cantar como una forma natural de expresión, tal como lo hacen los pájaros. Volanath, un inteligente muchacho de mi escuela, de 14 años de edad, me dio esta explicación una mañana después de haberlo felicitado yo por sus cantos espontáneos y melodiosos. Con motivo o sin él, este muchacho lanzaba al viento sus armoniosas canciones. Anteriormente, había concurrido a la famosa escuela de Rabindranath Tagore, conocida como Santiniketan, que significa remanso de paz, en Bolpur. Los cantos de Rabindranath han estado en mis labios desde mi temprana juventud, le dije a mi compañero. En toda Bengala, aún el más inculto campesino se recrea con sus nobles versos. Bola y yo cantamos juntos algunos cánticos de Tagore, quien ha musicalizado ya millares de poemas hindúes, algunos compuestos por él mismo y otros procedentes de la antigüedad. Conocí a Rabindranath poco después de que él hubo recibido el Premio Nobel de Literatura, dije tras finalizar nuestro cántico, y me propuse visitarlo porque admiraba en él su valor nada diplomático para deshacerse de los críticos literarios, agregué ironizando. Con gran curiosidad, Bola me pidió que le contara lo sucedido. Los estereotipados críticos flagelaron con dureza a Tagore por introducir un nuevo estilo en la poesía bengalí, le dije. Él mezclaba el coloquio y las expresiones clásicas, haciendo caso omiso de todas las limitaciones prescritas tan apreciadas por los corazones de los pandits. Sus canciones comprendían profundas verdades filosóficas escritas en términos que conmueven, sin hacer mucho caso de las formas literarias aceptadas. Cierto influyente crítico se refería a Rabindranath como a un poeta de poca monta que vendía cada ejemplar de sus versos por una rupia. Pero la revancha de Tagore pronto estuvo a su alcance. Todo el mundo occidental le rindió homenaje poco después de que fuera traducido al inglés su Gitanjali, ofrenda lírica. Un tren cargado de pandits, incluyendo a aquellos que en un tiempo fueron sus críticos más mordaces, viajó a Santiniketan para congratularle. Rabindranath recibió a sus huéspedes después de obligarlos a una larga e intencionada espera y escuchó sus alabanzas en un silencio estoico. Finalmente, les devolvió sus propias armas habituales de crítica. «Caballeros», les dijo, «los fragantes honores que ustedes me rinden están incongruentemente mezclados con los pútridos olores de sus anteriores censuras. ¿Hay alguna conexión entre el premio Nobel ahora ganado y su repentina agudeza apreciativa? Yo soy el mismo poeta que antes les disgustaba, cuando humildemente ofrendé mis primeras flores en el altar de Bengala». Los periódicos publicaron un relato de este enérgico castigo de Tagore, y yo admiré las palabras viriles de un hombre que no se dejaba hipnotizar por la adulación. Añadí. Fui presentado a Rabindranath en Calcuta por su secretario, el señor C.F. Andrews, que estaba sencillamente vestido con el dhoti bengalí. Este hablaba amorosamente de Tagore y se refería a él como su Gurudeva. Rabindranath me recibió amablemente. Irradiaba de él una apacible aura de encanto, de cultura y de cortesía. Contestando a mis preguntas con respecto a las bases de su literatura, Tagore me dijo que sus principales fuentes de inspiración habían sido nuestros épicos religiosos y las obras de Vidyapati, un poeta popular del siglo XIV. Inspirado por estos recuerdos, comencé a cantar la versión de Tagore de una canción antigua en bengalí. Enciende la lámpara de tu amor. Bola y yo cantábamos llenos de regocijo mientras caminábamos por los terrenos de la Vidyalaya. 2 años después de fundar la escuela de Ranchi, recibí una invitación de Rabindranath para visitarle en Santiniketan, con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre nuestros ideales educacionales. Acepté con gusto su invitación. El poeta estaba sentado en su estudio cuando yo entré, y como en mi primera visita, pensé que era el más admirable modelo de un ser humano superior que un pintor pudiera desear. Su hermoso rostro de noble patricio estaba enmarcado por una larga y flotante cabellera y una abundante barba, ojos grandes y afables, sonrisa angelical y una voz aflautada cuyo timbre era tan dulce
que resultaba literalmente encantadora. Fuerte, alto y serio, todo esto mezclado con una ternura casi femenina y con la espontaneidad de un niño. Ningún concepto idealizado de un poeta podría encontrar más digno representante que este gentil y noble trovador. Tagore y yo nos enfrascamos pronto en un estudio comparativo de nuestras escuelas, ambas fundadas en principios ajenos a los cánones ortodoxos conocidos. Encontramos en ellas muchos puntos homogéneos, como la instrucción al aire libre, la sencillez y la amplitud de criterio para el desarrollo creador del estudiante. Rabindranath, sin embargo, ponía considerable énfasis en el estudio de la literatura y la poesía, y en la expresión personal por medio de la música y del canto, lo que yo ya había notado en el caso de mi discípulo Bola. En Santiniketan, los niños observaban periodos de silencio, pero no se les daba un entrenamiento especial en yoga. El poeta escuchó, con grata atención, mis descripciones de los ejercicios vigorizantes y energéticos de mi sistema Yogoda y de las técnicas de concentración yoga que se enseñaban a todos los estudiantes de Ranchi. Tagore me relató sus primeros esfuerzos para educarse. Me escapé de la escuela después del 5º año, me dijo riéndose. Yo comprendí fácilmente cómo su innata delicadeza poética habría sido ultrajada por la tediosa monotonía disciplinaria de un salón de clases. Por eso abrí sin Santiniketan, bajo las sombras de los árboles y las glorias del cielo. Y se volvió para mostrarme de una manera elocuente a un pequeño grupo que estudiaba en medio de un hermoso jardín. Un niño estaba en medio de su ambiente natural entre flores y pájaros cantores. Allí puede expresar más fácilmente los tesoros ocultos de su individualidad. ¡Qué bonito! ¿Escuchaste eso? ¡Qué bonito! Fíjate lo que acabamos de escuchar. Dice, un niño está en medio de su ambiente natural entre flores y pájaros cantores. Allí puede expresar más fácilmente los tesoros ocultos de su individualidad. La verdadera educación no puede ser incluida como por bombeo, de afuera hacia adentro. Por el contrario, debe ayudarse a ser espontáneo, fluir de adentro hacia afuera, desde los infinitos recursos de la sabiduría eterna. Expresé mi conformidad con él y añadí. Recuerda que está Yogananda y nuestro hermano Rabindranath Tagore. Entonces, pues imagínalos pues cómo los dos tienen sus propias escuelas y cada quien está diciendo, bueno, yo pongo más de esto, ¿no? Yo agrego más esto otro. Expresé mi conformidad con él y añadí. La inclinación de los niños al idealismo, a la adoración y a lo heroico muere con una dieta exclusiva de estadísticas y cronologías. El poeta hablaba amorosamente de su padre, Devendranath, que le había inspirado los principios de Santiniketan. Mi padre me regaló este exuberante terreno, en donde él ya había construido una casa para huéspedes y un templo, me contó Rabindranath. Yo inicié mi ensayo educativo aquí, en 1901, con 10 niños solamente. Las 8,000 libras que recibí por el premio Nobel se emplearon todas para sufragar los gastos de mantenimiento de la escuela. El padre de Tagore, de Devendranath, que fue ampliamente conocido como Maharishi, gran sabio, era un hombre notable, como se hace patente en su autobiografía. 2 años de su juventud lo dedicó a la meditación en el Himalaya. A la vez, su padre, Dwarkanath Tagore, había sido muy elogiado en toda Bengala por su munificencia y sus grandes obras benefactorias. De este ilustre árbol ha surgido una familia de genios. No solo Rabindranath, sino todos sus familiares se han distinguido en el ámbito de la expresión creativa. Sus sobrinos, Gogonendra y Abanindra, se encuentran entre los mejores artistas de la India. Un hermano del poeta Dwigendra fue un insigne filósofo de gran profundidad, a quien amaban incluso los pájaros y las criaturas de los bosques. Imagina que alguien que alguien te describiera a ti así. Bueno, estamos conociendo como la familia de nuestro hermano, ¿no? De Rabindranath Tagore. Entonces hablan de que su padre fue un sabio, después también su padre hizo algo, también el hermano, o sea, está hablando de que viene de un linaje, ¿no? Rabindranath me invitó a pasar la noche como huésped.
Fue un espectáculo conmovedor el ver por la noche al poeta, sentado en el patio, rodeado por un grupo de discípulos. Reminiscencias del pasado se agolparon en mi mente. La escena ante mí era semejante a las de las ermitas antiguas. El bienaventurado trovador, rodeado de sus devotos, todos sumidos en una aura de amor divino. Tagore tejía cada lazo de amistad con las cuerdas de la armonía. De carácter afable, cautiva el corazón con un irresistible magnetismo. Una rara flor de poesía que brota en el jardín del Señor y atrae a otros con su fragancia natural. Mira, vamos a buscar, dame un segundito, déjame ver si todavía hay información de este espacio. Entonces, vamos a ver si hay un espacio. Bueno, me sale Rabindranath Tagore Polímata, conocido por la versión anglicanizada de su apellido como Rabindranath Tagore. Fue un polímata bengalí, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj, reformista social, pintor, dramaturgo, músico, novelista y letrista del Renacimiento bengalí. ¡Wow! Bueno, fue galardonado por el Premio de Nobel de Literatura en 1913 y bien, hay mucha información de él. Hay varios libros de él. Em, no me dará tiempo, no me dedicaré pues a buscar más sobre la escuela, pero parece que hay bastante información de él. Valdría la pena. Bueno, entonces dice aquí, con voz melodiosa, Rabindranath nos leyó algunos de sus exquisitos poemas escritos recientemente. La mayor parte de sus cantos y demás obras fueron escritos para el solaz de sus estudiantes. Allí mismo, en Santiniketan, la belleza de sus líneas, para mí, descansa en el arte de referirse a Dios en cada estrofa, a pesar de que rara vez menciona el nombre sagrado. Embriagado en la bienaventuranza del canto, escribió, me olvidé de mí mismo y te llamé amigo a ti, que eres mi Señor. Al día siguiente, después de la comida, me despedí con pesar del gran poeta. Me causa gran regocijo el que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional. Visva Bharati, nota del autor. Aunque el amado poeta falleció en 1941, su Visva Bharati continúa siendo todavía una institución floreciente. En enero de 1950, 65 profesores y estudiantes en Santiniketan realizaron una visita de 10 días a la escuela de Yogoda Satsanga en Ranchi. La comitiva estaba encabezada por Sri S.N. Ghosal, rector del departamento escolar de Visva Bharati. Los huéspedes brindaron un gran regocijo a los estudiantes de Ranchi mediante la puesta en escena de una representación dramática de Pujarini, un hermoso poema de Rabindranath. ¡Wow! Entonces dice aquí, al día siguiente, después de la comida, me despedí con gran pesar del poeta. Me causa gran regocijo el que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional, Visva Bharati, en donde intelectuales de todos los países han encontrado un ambiente ideal. Dice, donde la mente está libre de temores y la cabeza se yergue en alto, donde el conocimiento es libre, donde el mundo no se ha roto en pedazos por estrechas paredes domésticas, donde las palabras vienen del fondo de la verdad, donde los incansables empeñosos extienden sus brazos hacia la perfección, donde la límpida corriente de la razón no ha perdido su senda en las estériles arenas del hábito. ¡Wow! Donde la mente es impulsada hacia adelante por ti, en esferas de pensamiento y de acción en expansión constante, en ese cielo de libertad, oh Padre mío, permite que mi patria se yerga. Rabindranath Tagore. Capítulo 30. La ley de los milagros. El gran novelista León Tolstoy, bueno, él es conocido en muchos de sus... él coincidía en muchos de sus ideales con Mahatma Gandhi. Ambos mantuvieron correspondencia sobre el tema de la no violencia. Tolstoy consideraba que la enseñanza central de Cristo es no resistáis al mal, con el mal. El mal solo se debe combatir con lo que constituye su lógico y eficaz opuesto, el bien o el amor. Bueno, capítulo 30, la ley de los milagros. El gran novelista León Tolstoy escribió una deliciosa historia, Los tres ermitaños. Su amigo Nicolás Roerich la ha resumido como sigue. En una isla vivían tres viejos ermitaños.
Eran tan sencillos que su única oración era: somos tres, tú eres tres, ten misericordia de nosotros. Grandes milagros se manifestaron gracias a esta sencilla oración. Voy a leerlo otra vez. A ver, en una isla vivían 3 viejos ermitaños. Eran tan sencillos que su única oración era: somos tres, tú eres tres, ten misericordia de nosotros. ¡Wow! El obispo supo de los 3 monjes y de su inadmisible oración, y decidió visitarlos para enseñarles las invocaciones canónicas. Llegó a la isla y dijo a los ermitaños que su petición celestial era inadecuada, enseñándoles muchas oraciones usuales. O sea, de que sí, son ermitaños, viven los 3, pero solo dicen esta frase. Y de hecho, se divide en 3 secciones. Somos 3, tú eres 3, ten misericordia de nosotros. Entonces el obispo, un obispo, y dice aquí, después del obispo, nota del autor: este relato puede tener algún fundamento histórico. Una nota editorial señala que el obispo encontró a los 3 monjes cuando viajaba desde Arcángel al monasterio de Slovetsky, en la desembocadura del río Divina. Bueno, el obispo supo de los 3 monjes y de su inadmisible oración. Es de que no pueden seguir orando así. Así que voy a ir. Llegó a la isla y dijo a los ermitaños que su petición celestial era inadecuada, enseñándoles muchas oraciones usuales. Después, el obispo partió en su barco. Vio luego una luz radiante que venía tras la nave, y cuando aquella se acercó más, se dio cuenta de que se trataba de los 3 ermitaños que, tomados de la mano, caminando sobre las olas, hacían grandes esfuerzos para alcanzar el barco. «Hemos olvidado las oraciones que nos enseñó», gritaron al obispo cuando alcanzaron la embarcación, «y hemos venido a pedirle que nos la repita». El asombrado obispo movió la cabeza de un lado a otro y les dijo con humildad: «Continúen con su antigua oración. ¿Cómo fue posible que los 3 santos caminaran sobre el agua? ¿Cómo logró Cristo resucitar su cuerpo crucificado? ¿Cómo pudo Lahiri Mahasaya y Sri Yukteswar realizar sus milagros?». La ciencia moderna no tiene aún la respuesta. A pesar de que con el advenimiento de la era atómica, el alcance de la mente mundial ha sido prodigiosamente ensanchado, la palabra imposible se hace cada día menos prominente en el vocabulario del hombre. Las escrituras védicas declaran que el mundo físico opera bajo la ley fundamental de Maya, el principio de relatividad y dualidad. Dios, la única vida, es la absoluta unidad. Él se presenta en la forma de las diversas y separadas manifestaciones de la creación, cubriéndose con un falso velo irreal. Ese ilusorio velo de la dualidad es Maya. Muchos de los grandes descubrimientos científicos de los tiempos modernos han confirmado esta sencilla aseveración de los rishis. La ley del movimiento de Newton es una ley de Maya. Por cada acción hay siempre una reacción igual y de sentido contrario. La acción mutua de 2 cuerpos es siempre igual y opuestamente dirigida. La acción y la reacción son, por lo tanto, exactamente iguales. La existencia de una sola fuerza es imposible. Debe haber siempre, como en efecto así sucede, un par de fuerzas iguales y opuestas. Todas las acciones naturales fundamentales evidencian su origen mágico. Por ejemplo, la electricidad es un fenómeno de repulsión y atracción. Sus electrones y protones tienen cargas opuestas. Otro ejemplo, el átomo o partícula final de la materia es, como la Tierra misma, un magneto con sus polos negativo y positivo. Todo el mundo fenoménico está bajo el dominio inexorable de la polaridad. Me encanta. ¿Escuchas esto? Es que es pura belleza. Es pura belleza escuchar esto. Fíjate, lo voy a volver a leer porque es muy bonito. Mira, el átomo o partícula final de la materia es, como la Tierra misma, un magneto con sus polos negativo y positivo. Todo el mundo fenoménico está bajo el dominio inexorable de la polaridad. Ninguna ley física ni química o de cualquier otra ciencia se halla libre de principios inherentemente opuestos o contrarios. La ciencia física no puede, pues, formular leyes que escapen del campo de Maya, la cual constituye la verdadera trama y estructura de la creación. Me encanta. La ciencia física no puede salir del campo de la ilusión, la cual constituye la verdadera trama y estructura de la creación. La naturaleza misma es Maya. La ciencia material debe forzosamente operar con su ineludible esencia. En su propio dominio, Maya es
eterna e inagotable. Los científicos del futuro no podrán hacer más que probar un aspecto tras otro de su variada infinidad. Así, la ciencia permanece en perpetuo flujo, sin que le resulte posible alcanzar nada definitivo. Ella es ciertamente apta para descubrir las leyes de un cosmos preexistente y en funcionamiento, pero incapaz de revelar al único hacedor y operador de la ley. Las majestuosas manifestaciones de la gravedad y la electricidad son ya conocidas. ¿Pero qué son la gravedad y la electricidad? Ningún mortal lo sabe. Nota del autor. Marconi, el gran inventor, admitió lo inadecuado de la ciencia ante sus finalidades. La incapacidad de la ciencia para resolver el enigma de la vida es absoluta. Este hecho sería ciertamente aterrador si no fuera por la fe. El misterio de la vida es en verdad el problema más persistente que se le haya planteado jamás al pensamiento humano. Dominar a Maya fue la tarea asignada a la raza humana por los profetas milenarios. Elevarse sobre la dualidad de la creación y percibir la unidad del Creador se consideró la meta suprema del hombre. Es que esto es bien interesante, porque nos están hablando de dominar a Maya, salirnos de la ilusión de todo el tema de las polaridades. Nos lo están diciendo acá, ¿no? Sí hay algo que constituye todo esto, que es la ley de la polaridad, la ley del flujo y reflujo, elevación y caída, día, noche, placer y dolor, bien y mal, nacimiento y muerte. Escucha esto: elevarse sobre la dualidad de la creación y percibir la unidad del Creador se consideró la meta suprema del hombre. Aquellos que se aferran a la ilusión cósmica deben aceptar la esencial ley de polaridad de esta, ley de flujo y reflujo, ley del bien y el mal, elevación y caída, nacimiento y muerte. Este sistema cíclico, el sistema en el que todos nosotros estamos, tú y yo, ahorita estamos en un sistema cíclico dentro de la ilusión, que es nacimiento y muerte. Pero dice, este sistema cíclico asume cierta angustiosa monotonía, ya después de que el hombre ha pasado a través de algunos millares de nacimientos humanos. ¿A qué se refiere? Pues que este ciclo de nacer y morir, flujo, reflujo, nos elevamos y nos caemos, el día y la noche, placer y dolor. Dice, ya uno se empieza a cansar de esto mientras más empezamos a avanzar y avanzar en nuestra propia evolución. Comienza entonces a dirigir su mirada, esperanzado más allá de las compulsiones de Maya. Descorrer el velo de Maya es descubrir el secreto de la creación. Aquel que así desnuda el universo es el único monoteísta verdadero. Todos los demás están adorando imágenes paganas. Todos los demás están adorando imágenes paganas. Fíjate, descorrer el velo de Maya, de verdad rasgar el velo de Maya, es descubrir el secreto de la creación, porque aquí te está hablando de lo que menciona acá, elevarse sobre la dualidad de la creación. Pero es que ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay bien y mal? ¿Pero por qué Dios permite que esto? ¿Pero esto es bueno, es malo? ¿Es que esto está bien o no lo está? ¿Es que esto es bonito y feo? Descorrer el velo de Maya es descubrir el secreto de la creación. Aquel que así desnuda el universo es el único monoteísta verdadero. Todos los demás están adorando imágenes paganas. Mientras el hombre permanezca bajo el dominio de las ilusorias dualidades de la naturaleza, el doble rostro de Maya, como el de Jano, será su Dios y no podrá conocer el único Dios verdadero. La ilusión del mundo Maya, al manifestarse en el individuo, se denomina avidya. Entonces, la ilusión del mundo Maya, cuando se manifiesta en una persona, se le conoce como avidya, que literalmente significa ausencia del conocimiento. ¡Qué hermoso! Avidya, ausencia del conocimiento. Avidya, ausencia del conocimiento. La ilusión del mundo Maya, al manifestarse en el individuo, se denomina avidya. Nosotros, cuando estamos bien metidos en el mundo de la ilusión, bien metidos en algún sufrimiento, ¿cómo se le conoce? Avidya, ausencia de conocimiento, ignorancia, ilusión. Maya o avidya no pueden ser destruidas por medio de la convicción intelectual o analizando, sino únicamente al alcanzar el estado interior de nirvikalpa samadhi. Los profetas del Antiguo Testamento y los videntes de todos los países y de todas las épocas hablaron desde ese estado de conciencia. Ezequiel dijo: me condujo luego hacia el pórtico.
el pórtico que miraba a oriente, y entonces la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. A través del ojo divino situado en la frente, el oriente, el yogi sumerge su conciencia en la omnipresencia, oyendo la palabra Om, el sonido divino de muchas aguas, las vibraciones de la luz, que constituyen la única realidad de la creación. Entre el trillón de misterios del cosmos, escucha esto, entre el trillón de misterios del cosmos, el más extraordinario es el de la luz. A diferencia de las ondas sonoras, no necesita del aire u otro medio material para su transmisión. Las ondas de luz circulan libremente por el vacío del espacio interestelar. Aún el hipotético éter, considerado como el medio interplanetario de la luz en la teoría ondulatoria, puede ser descartado según la teoría Einsteiniana, que afirma que las propiedades geométricas del espacio hacen innecesaria la teoría del éter. Bajo cualquiera de estas hipótesis, entre todas las manifestaciones naturales, la luz permanece como la más sutil, la más libre de toda dependencia material. Qué gran misterio que es la luz, ¿no? O sea, qué gran misterio que es la luz. Es fascinante eso. Dice, o sea, pues estamos aprendiendo, ¿no? Nos está una masterclass. En la gigantesca concepción de Einstein, la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, o sea, eso es, o sea, ni siquiera podemos contemplar eso. 300,000 kilómetros por segundo. En la gigantesca concepción de Einstein, la velocidad de la luz domina enteramente la teoría de la relatividad. Él demuestra matemáticamente que la velocidad de la luz es, hasta donde lo permite la capacidad de la mente finita, la única constante en un universo en continuo flujo. O sea, aquí y en donde sea, es constante. Todos los patrones humanos de tiempo y espacio dependen de la velocidad de la luz. La única magnitud absoluta, el tiempo y el espacio son factores relativos y finitos. El tiempo y el espacio son factores, es relativo el tiempo y el espacio, y son finitos, se terminan, tiempo y espacio. Dice, todos los patrones humanos de tiempo y espacio dependen de la velocidad de la luz, la única magnitud absoluta. ¿Escuchaste eso? Vuelvo a leerlo. Todos los patrones humanos de tiempo y espacio dependen de la luz. Wow, pues es muy impresionante eso, ni siquiera me cabe en la cabeza. Todos los patrones humanos de tiempo y espacio dependen de la velocidad de la luz, la única magnitud absoluta. El tiempo y el espacio son factores relativos y finitos, no abstractos y eternos como hasta ahora fueron considerados. Su valor como patrones de medida solo deriva de su relación con la velocidad de la luz. Al unirse al espacio como una relatividad dimensional, el tiempo ha sido reducido a su verdadera naturaleza. Al unirse al espacio como una relatividad dimensional, el tiempo ha sido reducido a su verdadera naturaleza, la esencia misma de la ambigüedad, algo que es ambiguo. Con unos cuantos golpes ecuacionales de su pluma, Einstein ha desvanecido del cosmos toda realidad fija, excepto la de la luz. En un desarrollo posterior de su teoría del campo unificado, el gran físico Einstein trató de incluir en una sola fórmula matemática las leyes de la gravitación y del electromagnetismo. Al reducir la estructura cósmica a variaciones de una sola ley, Einstein se ha remontado a través de las edades hasta los rishis, quienes proclamaron la existencia de una sola estructura en la creación, una proteica maya. O sea, está diciendo, ¿cómo puedo poner todo el universo? O sea, ¿cómo puedo poner todo en una sola ley? Y aquí lo que menciona, ¿no? Bueno, Einstein se ha remontado a través de las edades hasta los rishis. O sea, este conocimiento que Einstein tuvo no fue nada nuevo. Es algo que ya encontraban los iluminados, quienes proclamaron la existencia de una sola estructura en la creación, una proteica maya. ¿Y qué dice aquí? Hay nota del autor del maestro. Einstein estaba convencido de que el vehículo entre las leyes del electromagnetismo y la gravedad podía ser expresado mediante una fórmula matemática, o sea, lo que hizo Einstein, que fue la teoría del campo unificado, sobre la cual se hallaba trabajando en la época en que fue escrito este libro. Aunque él no vivió lo suficiente para completar su labor concerniente a este punto, muchos físicos
comparten en la actualidad la convicción de Einstein de que tal vínculo será finalmente descubierto. Bueno, en la época de la teoría de la relatividad han surgido las posibilidades matemáticas de explorar el átomo ultérrimo. Grandes hombres de ciencia están ahora afirmando abiertamente que no solo el átomo es energía en vez de materia, sino que la energía atómica es esencialmente sustancia mental. Es que esto es otra cosa, o sea, meterte este tipo de temas. La verdadera comprensión de que la ciencia física opera con un mundo de sombras es uno de los adelantos más significativos, escribió Sir Arthur Stanley Eddington en The Nature of the Physical World, la naturaleza del mundo físico. Dice así: en el mundo de la física, observamos el funcionamiento del drama cotidiano de la vida, como un juego de sombras. Pues sí, un juego de sombras claros y oscuros, pues. La sombra de mi codo reposa sobre la sombra de la mesa, así como la sombra de la tinta fluye sobre la sombra del papel. Wow, pues sí, o sea, todo es sombras también. Em, Todo esto es simbólico y permanece como un símbolo para los físicos. Mas luego viene la mente alquimista y transmuta los símbolos. Para poner la conclusión final en términos crudos, la sustancia del mundo es sustancia mental. Me encanta cómo llegó de una cosa desde los átomos, cómo llegó hasta acá. La sustancia del mundo es sustancia mental. Con la reciente invención del microscopio electrónico, se obtuvo una prueba definitiva de que la luz constituye la esencia de los átomos, así como la ineludible dualidad de la naturaleza. The New York Times hizo en 1937 el siguiente comentario con respecto a la demostración del microscópico electrónico ante una asamblea de la Asociación Norteamericana para el Adelanto de la Ciencia. La estructura cristalina del wolframio, hasta ahora conocida solo indirectamente por medio de los rayos X, apareció perfectamente bien definida en una pantalla fluorescente, mostrando sus 9 átomos en la posición correcta de su retícula tridimensional cúbica, en la cual se observó un átomo en cada vértice y uno en el centro. Los átomos de la retícula cristalina de wolframio aparecieron en la pantalla fluorescente como puntos de luz dispuestos geométricamente. Las moléculas de aire que incidían en el cristal cúbico de luz podían apreciarse como puntos danzantes de luz, similares a los destellos de luz solar que se perciben en las aguas en movimiento. Bien, la corriente del conocimiento, dice Sir James Joyce en The Mysterious Universe, el universo misterioso, se dirige hacia una realidad no mecánica. El universo principia a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. El universo principia a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Qué interesante, ¿no? Así, la ciencia del siglo XX está asemejándose a una página de los antiguos Vedas. O sea, se está acercando a algo que ellos ya conocían, que los iluminados y los maestros, los rishis, ya sabían. O sea, están como... lo que nos está diciendo Yogananda aquí es que en la parte científica nos está demostrando cómo llegan a la conclusión después de varias cosas que dicen, bueno, según lo que tenemos con la luz, según lo que estamos viendo con este experimento y con estos átomos, nos estamos dando cuenta de que el universo no es tanto como una máquina, como una computadora, sino como un pensamiento. Esto es interesante. De la ciencia, entonces, si así debe ser, permítase al hombre aprender la verdad filosófica de que no existe un universo material, que su trama y urdimbre es maya, ilusión. El espejismo de su realidad se desvanece bajo el análisis. Es que para comprender esto, la verdad nos ponen un caso de verdad todo esto es una ilusión. O sea, el mundo material, o sea, te dice, si quieres de verdad entender más de esto, date cuenta de que esto no existe. O sea, de que es solamente sombras, de que es un mundo lleno de ilusión, de polaridades, de una ley mental. Entonces, ¿cómo lo vemos, no? Fíjate, es que es perfecto ese nombre, sombras. El mundo son sombras, no colores, claros, oscuros. Y te dice, pues es que no llegan a... Tratan de comprobar las cosas dentro de la misma burbuja, con las herramientas de la misma burbuja, observándolo dentro de ese espacio. Y te dicen, salte de la ilusión y reconoce, porque te sales de las limitantes físicas. Así que te muestran aquí que lo que quieren descubrir los científicos es lo que los Vedas, los antiguos Vedas ya conocían y ya saben. Entonces dice, el espejismo de su realidad se desvanece bajo el análisis.
Entonces, cuando hay una realidad, el espejismo no lo alcanzan a ver cuando lo empiezan a analizar. A medida que los aseguradores pilares que soportan la concepción de un cosmos físico se desvanecen, uno tras otro bajo sus pies, el hombre percibe tenuemente la base idólatra de su confianza y su transgresión al mandamiento divino. No tendrás otros dioses afuera de mí. Interesante. En su famosa ecuación que señala la equivalencia entre la masa y la energía, Einstein demostró que la energía de cualquier partícula de materia es igual a su masa o peso multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. La liberación de la energía atómica se ha conseguido por medio de la aniquilación de las partículas de materia. La muerte de la materia ha dado lugar al nacimiento de la era atómica. Ok. La velocidad de la luz es un estándar matemático o constante, no porque sus 300.000 kilómetros por segundo constituyan un valor absoluto, sino porque ningún cuerpo material cuya masa aumenta con su velocidad puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz. Ningún cuerpo. Otra vez, ningún cuerpo material cuya masa aumenta con su velocidad puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz. En otras palabras, solo un cuerpo material cuya masa fuese infinita podría igualar la velocidad de la luz. Esta concepción nos conduce a la ley de los milagros. Los maestros que pueden... es que claro, fíjate, aquí nos vamos a la ley de los milagros, porque ¿qué es lo que hemos estado leyendo? Personas que se desmaterializan, gente que puede levitar, hermanos que se pueden transformar sus rostros, que aparecen en un lugar y al mismo tiempo están en otro. Y te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si aquí nos está diciendo, solo un cuerpo material cuya masa fuese infinita podría igualar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo una persona aparece acá y acá? ¿Cómo se están construyendo estos milagros? Entonces, esta concepción nos conduce a la ley de los milagros. Los maestros que pueden materializar o desmaterializar sus cuerpos o cualquier otro objeto y moverse con la velocidad de la luz y emplear los rayos de la luz creadora para volver instantáneamente visible cualquier manifestación física, han llenado las condiciones necesarias. Su masa es infinita. ¡Wow! No, esto está increíble. O sea, a ver, de verdad, o sea, platícame tú, ¿cómo explicas todo lo que estamos viendo en esta autobiografía? O sea, maestros iluminados que cambian el clima, maestros que aparecen en un lugar y otro, otros seres que ni duermen, otros que pelean con tigres, personas que desafían con toda su sabiduría, pues lo que conocemos como leyes científicas. ¿Y qué es lo que dice? Dice, la velocidad de la luz es un estándar constante, no porque tiene 300.000 kilómetros por segundo, sino porque ningún cuerpo material cuya masa aumenta con su velocidad puede alcanzar la velocidad de la luz. En otras palabras, solo un cuerpo material cuya masa fuese infinita podría igualar a la velocidad de la luz. Los maestros que pueden materializar o desmaterializar sus cuerpos o cualquier otro objeto y moverse con la velocidad de la luz y emplear los rayos de la luz creadora para volver instantáneamente visible cualquier manifestación física. O sea, sabemos de maestros que crean cosas con las manos, que manifiestan cosas inmediatamente. Ya escuchamos cómo se construyó un castillo de manera inmediata, con el puro pensamiento, con la pura mente. Han llenado las con condiciones necesarias. Su masa es infinita. La conciencia de un yogi perfecto permanece identificada sin esfuerzo alguno, no con un cuerpo limitado, sino con la estructura universal. ¡Wow! Es que ese es el gran secreto de los yogis, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Es que su conciencia permanece identificada. La conciencia de un yogi perfecto no se identifica con algo. Dice, la conciencia de un yogi perfecto permanece identificada sin esfuerzo alguno, no con un cuerpo limitado. O sea, no me identifico con esto, con lo que voy a hacer o con cualquier otra cosa, sino con la estructura universal. O sea, al punto de vista que nos están hablando de la conciencia de los yogis, ¿dónde se encuentra? No se encuentra en el cuerpo. La conciencia de un yogi se encuentra en la estructura universal. Por eso se pueden desmaterializar y materializar a voluntad. Órale, tardó bastante en explicarnos, ¿no? Ya justo a la mitad del libro, después de contarnos tantos milagros hechos por varios. La gravedad
ya sea como la fuerza de Newton o como la manifestación de la inercia de Einstein, no tiene poder para obligar a un maestro a exhibir la propiedad de peso, que constituye la cualidad gravitacional distinta de todos los objetos materiales. Aquel que se conoce a sí mismo como espíritu omnipresente ya no está sujeto a las rígidas leyes que limitan su cuerpo en el tiempo y en el espacio. ¡Wow! Es que fíjate, nos está contando todo. Fíjate, pero ¿cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que hacen lo otro? Aquel que se conoce a sí mismo como espíritu omnipresente ya no está sujeto a las rígidas leyes que limitan su cuerpo en el tiempo y en el espacio. Sus opresoras señales de no pasar han cedido ante la autoridad del wow, ante la autoridad de yo soy él. Qué loco, escucha esto. Sus opresoras señales de no pasar, o sea, de una persona de que no pasar, ilusiones, liberación, conocimiento, sabiduría, lo que vemos de los átomos, de la luz, de la velocidad, de los pesos de los cuerpos, de las leyes, de esto que quiere uno ser y dice no pasar, han cedido ante la autoridad de alguien que conoce yo soy él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Haya luz y hubo luz. Al crear el universo, la primera orden de Dios hizo aparecer la esencia estructural, la luz. Y todas las manifestaciones divinas se llevan a cabo en los rayos de este medio inmaterial. Uf, ¿escuchaste eso? Yo creo que esto es de mis frases favoritas de todo lo que hemos leído hasta acá. Porque cómo me encanta ese conocimiento de la luz, ¿no? Es muy, muy maravilloso cuando tú puedes escuchar eso. Fíjate, haya luz y hubo luz. Son las primeras palabras, hágase la luz. Haya luz y hubo luz. Al crear el universo, la primera orden de Dios hizo aparecer la esencia estructural, la luz. Y todas las manifestaciones, o sea, todo lo que hay en el universo, todas las manifestaciones divinas se llevan a cabo en los rayos de este medio inmaterial, la luz. Los devotos de todas las épocas han dado testimonio de la manifestación de Dios como luz o llama. Sus ojos como llama de fuego, nos dice San Juan, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14 al 16. El yogi que a través de la meditación perfecta ha fundido su conciencia con el Creador. Fíjate, el yogi a través de la meditación perfecta ha fundido su conciencia con el Creador, percibe la esencia cósmica como luz, vibraciones de energía vital. Para él no existe diferencia entre los rayos luminosos que componen el agua y los rayos que componen la tierra. Libre de la conciencia de la materia, o sea, para mí no hay diferencia el rayo que compone este marcatextos, este libro, lo que está ahí arriba en el cielo, las nubes, una computadora, la tierra, un juguete, una televisión, una comida. Dice tal cual. Para él no existe diferencia entre los rayos luminosos que componen el agua a los rayos luminosos que componen la tierra. Libre de la conciencia de la materia. Fíjate, es que eso está increíble. Para él no existe diferencia entre los rayos luminosos que componen el agua y lo que componen la tierra. O sea, ya no ve diferencia. Libre de la conciencia de la materia, libre de las 3 dimensiones del espacio y de la 4ª dimensión del tiempo. Un maestro transporta su cuerpo de luz con igual facilidad sobre o a través de los rayos de luz de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. Aquí nos están hablando de la forma del Cristo para caminar sobre el agua. Es que esto es fascinante. Libre de la conciencia de la materia, libre de las 3 dimensiones del espacio y de la 4ª dimensión del tiempo. Un maestro transporta su cuerpo de luz con igual facilidad sobre o a través de los rayos de luz de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. Es fascinante esto. Otra vez, escúchalo, libre de la conciencia de la materia. Es un yogi que ya hizo meditación, un maestro, un iluminado, ya se liberó de la conciencia de la materia, libre de las 3 dimensiones del espacio y de la 4ª dimensión del tiempo. Un maestro transporta su cuerpo de luz con igual facilidad sobre o a través del agua, es decir, de los rayos de luz del agua, del fuego, es decir, de los rayos de luz del fuego, de la tierra, de los rayos de luz que componen la tierra. Wow, con razón toda la explicación desde el inicio, ¿no? Para entender esto. La larga y profunda concentración en el ojo espiritual liberador
ha capacitado al yogi para destruir todas las ilusiones relativas a la materia y su peso gravitatorio, y por lo mismo ve el universo esencialmente tal como Dios lo creó, como una indiferenciada masa de luz. Así nos está hablando de cómo lo ven los maestros iluminados. ¿Cómo lo ven? Como una indiferenciada masa de luz. Todo es luz, hágase la luz. Lo único que no, lo único que está limitando a las personas a alcanzar esa velocidad de la luz es pues que su masa tendría que ser infinita. Y aquí te está diciendo cómo se aplica la ley de los milagros. Los yogis hacen eso porque son uno, yo soy él con la conciencia, pues su atención está ahí. Impresionante. Impresionante todo esto que estamos escuchando. Es que está bien interesante. Bueno, unas cositas más y listo para procesar esto y continuar la lectura en otro episodio. Dice, las imágenes ópticas, dice el doctor L.T. Troland de la Universidad de Harvard, se forman bajo el mismo principio que los grabados de medio tono, es decir, están hechas de puntitos diminutos o rayitas demasiado pequeñas para ser detectadas por el ojo. Las imágenes ópticas, sí, puntitos diminutos. La sensibilidad de la retina es tan grande que una sensación visual puede ser producida por un número relativamente pequeño de cuanta de la clase apropiada de la luz. La ley de los milagros puede ser puesta en acción por todo ser humano que haya comprendido que la esencia de la creación es luz. Haciendo uso de su divino conocimiento acerca de los fenómenos luminosos, un maestro es capaz de proyectar en forma instantánea los omnipresentes átomos de luz, condensándolos en manifestaciones perceptibles. La forma concreta de la proyección, sea esto un árbol, una hierba medicinal o un cuerpo humano, está determinada por el deseo del yogi, por la fuerza de su voluntad y el poder de su visualización. Voy a volver a leer esto. La forma concreta de la proyección de una medicina, de un árbol, de lo que sea, está determinada por el deseo del yogi y por la fuerza de su voluntad y el poder de su visualización. Nos acaban de dar uno de los secretos más grandes, o sea, de los trucos más grandes. Fíjate, es que esto está impresionante. Esto está impresionante. Sea lo que sea, su fuerza, su voluntad, su deseo, su visualización. ¡Wow! Poquito más, vamos a leer un poquito más. De noche, el hombre entra en el estado de conciencia onírica, escapando de las falsas limitaciones egotistas que diariamente le atenazan. En el sueño, el ser humano cuenta con una comprobación constantemente recurrente de la omnipotencia de su mente. Los amigos muertos hace largo tiempo, los más remotos continentes, las resurrectas escenas de su infancia, helos aquí presentes en su sueño. Ese estado de conciencia libre e incondicional, o sea, cuando ya no estamos en nuestro cuerpo, o sea, ahí estamos soñando, que todos los seres humanos experimentan en algunos de sus sueños, constituye el estado permanente de la mente de un maestro que se ha sintonizado con Dios. Inocente a toda motivación personal, el yogi hace uso de la voluntad creadora que le ha conferido el Creador y reacondiciona los átomos de luz del universo con el objetivo de satisfacer cualquier oración sincera del devoto. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y manden los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que raptan por la tierra. En realidad, Dios dio origen al hombre y a la creación con este fin, que el hombre, consciente de su dominio sobre el cosmos, se establezca como el conquistador de Maya. Aquí nos acaba de dar uno de los significados de la Biblia. Wow. Se está hablando de ser conscientes del dominio por sobre las condiciones del Maya. Impresionante. Gracias por acompañarme a esta lectura. Está muy interesante. No terminamos episodio, pero la verdad se está poniendo, pues creo que estamos avanzando y cada vez vamos a ir más y más y más, pues más conocimiento. Por ahora se está abriendo. Entonces, muchísimas gracias por leer este libro conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y pues te invito a que te unas a los miembros exclusivos de este canal de YouTube para que tengas más acceso a más libros. Que te suscribas a mi canal para así leerle más libros para ti. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.